Me llamo Lucy y tengo 31 años. Si alguien me preguntara si alguna vez tuve grandes sueños en la vida, la respuesta siempre sería la misma: sí. Yo quería ser cantante. No era un capricho ni un pasatiempo. Era algo que sentía muy dentro de mí. Soñaba con estar en un escenario, con las luces apuntándome, y que todo el público se quedara en silencio absoluto, escuchando cada nota, cada palabra, como si por un momento el mundo dejara de girar. Yo imaginaba eso desde que era muy joven. Pero la vida no siempre sigue el camino que uno sueña. Después de terminar la universidad, tuve que enfrentar la realidad. Las cuentas, los préstamos estudiantiles, la necesidad de estabilidad. Conseguí trabajo como oficial de crédito en un banco pequeño en Raleigh, Carolina del Norte. No era nada emocionante, no era mi sueño, pero era un trabajo seguro. Me ayudaba a pagar mis deudas y a mantenerme a flote. Con el tiempo me fui acostumbrando a esa rutina. Levantarme temprano, ir al banco, atender clientes, revisar documentos, regresar a casa cansada. Poco a poco, mi sueño de cantar fue quedándose en un rincón de mi vida, como algo que todavía amaba, pero que ya no tenía espacio en mi realidad. Fue en ese punto de mi vida cuando conocí a Nathan. Lo conocí en una reunión de exalumnos que organizó una amiga mía. Él era amigo cercano de ella, y ese día, en una dinámica del evento, nos emparejaron para un juego de adivinar celebridades. Al principio pensé que sería algo incómodo o sin importancia, pero terminó cambiando muchas cosas. Nathan tenía algo especial. Tenía una risa fácil, de esas que te hacen sentir en confianza sin darte cuenta. Su forma de hablar era tranquila, segura, muy natural. No intentaba impresionar a nadie, simplemente era él. Pero lo que más me sorprendió fue cuando empezamos a hablar más a fondo. De alguna forma, él entendía esa parte de mí que yo había dejado atrás. Le hablé de mi sueño de ser cantante, y en lugar de burlarse o minimizarlo, me escuchó con atención, como si realmente importara. Entonces él también me contó su historia. Nathan había tenido un pasado artístico. En la universidad había sido parte de un grupo de danza. Le encantaba bailar, le encantaba el escenario, la energía, la música. Pero con el tiempo, su familia le presionó para tomar un camino más seguro, más estable, así que terminó entrando al mundo de los negocios. Dejó atrás su pasión, igual que yo. Tal vez por eso conectamos tan rápido. Después de esa fiesta, empezamos a hablar más seguido. Mensajes, llamadas, salidas casuales. No fue algo forzado. Todo fluyó con naturalidad. Y en pocas semanas, ya estábamos saliendo oficialmente. Mi mamá estaba encantada. Desde hacía tiempo me preguntaba cuándo iba a sentar cabeza, cuándo le daría un nieto. Yo, en cambio, no estaba completamente segura de estar lista para todo eso. Pero Nathan era paciente, era atento, y poco a poco fui bajando mis defensas. Con él, la vida se sentía más ligera. Nathan era detallista, sobre todo al principio. Me llevaba a cenar a lugares al aire libre, me sorprendía con pequeños regalos sin razón aparente. Recuerdo que una vez me trajo unos audífonos nuevos solo porque sabía que me gustaba tararear canciones mientras hacía el quehacer en casa. Ese tipo de cosas me hacían sentir vista, escuchada. Todo parecía perfecto. Casi demasiado perfecto. Un año después, nos casamos. Fue una boda sencilla, pero bonita. Lleno de sonrisas, de fotos, de promesas. En ese momento, yo realmente creí que estaba entrando a una etapa estable, tranquila, segura. Después de la boda, tomé una decisión importante. Dejé mi trabajo en el banco. Nathan trabajaba en una firma de consultoría financiera en Charlotte. Tenía un buen salario, una carrera estable, y me decía constantemente que yo no tenía que seguir cargando con tanto estrés. Que después de tantos años de estudio y trabajo, yo merecía descansar, respirar, enfocarme en nuestro hogar. Y yo le creí. Dejé el banco, dejé la rutina, dejé esa parte de mi vida que me mantenía ocupada todos los días. Me dediqué por completo a nuestra casa, a nuestra vida juntos, sin imaginar que todo lo que parecía tan perfecto aún guardaba muchas cosas debajo de la superficie.
Pero no pasó mucho tiempo después de la boda cuando empecé a entender mejor a la familia de Nathan. Nathan tenía una hermana menor llamada Ivy, 3 años menor que nosotros. Su familia siempre decía que Ivy había sufrido un daño en los nervios después de una fiebre muy fuerte cuando tenía apenas 8 años. Desde entonces, según ellos, no podía hablar ni caminar. Al principio, cuando escuché eso, me dio mucha tristeza. Imaginar a una joven encerrada en una cama o en una silla de ruedas toda su vida, era algo realmente doloroso. Pero lo curioso era que Ivy no se veía como alguien completamente apagada o triste. Aunque no podía hablar, se comunicaba con dibujos y con una tablita de letras. Al principio yo estaba nerviosa, no sabía cómo tratarla, pero poco a poco fui aprendiendo a entenderla. La miraba a los ojos, sus sonrisas, sus pequeños gestos, y de alguna manera, nos entendíamos. Recuerdo una vez que me senté con ella en el patio trasero. Señalé el cielo y dibujé una nota musical en el aire, como si estuviera cantando sin voz. Ivy sonrió y dibujó un corazón en su cuaderno. Me reí y le hice señas otra vez, como preguntándole, ¿tú me entiendes? Ella asintió con la cabeza, y sus ojos brillaron como si compartiéramos un secreto que nadie más podía ver. Por un momento, sentí que Ivy era como una luz suave, tranquila, de esas que te hacen sentir en paz. Pero su madre, mi suegra Linda, era todo lo contrario. Linda era como una tormenta silenciosa. Siempre me miraba con una expresión fría, calculadora, como si yo fuera un producto recién comprado que todavía podía devolverse. Cada vez que entraba a su casa, sentía como si estuviera entrando a un examen sorpresa que nunca iba a pasar. Deja los zapatos de Nathan bien acomodados. Parece un hombre sin trabajo, decía con un tono seco, sin siquiera mirarme mucho. Y luego remataba con frases como, si tu esposo se ve así, ¿quién va a respetar a su esposa? Yo solo forzaba una sonrisa y me agachaba rápido a acomodar los zapatos dentro del closet, tratando de no discutir. En esa casa, todo tenía que estar perfectamente ordenado. Las toallas dobladas de cierta forma, de izquierda a derecha. La ropa lavada y colgada por colores. Todo en un orden casi obsesivo. Yo no era ajena al orden, siempre me había gustado tener las cosas limpias y organizadas, pero la forma en que Linda lo exigía era diferente. No era cuidado, era control. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a sentirme pequeña en ese lugar. Para ella, Nathan seguía siendo su pequeño Nathan. Y yo, aunque legalmente era su esposa, seguía siendo una extraña dentro de esa familia. Después de la boda, Nathan y yo nos fuimos a vivir a un departamento pequeño, a unos 20 minutos en coche de la casa de sus padres. Y, de alguna forma, su madre, Linda, siempre sabía exactamente cuando yo estaba sola. Me llamaba, o peor aún, aparecía sin avisar. Llegaba con una bolsa de mandado y una lista de sugerencias, como si yo fuera una empleada nueva a la que tenía que enseñarle todo. A veces ni tocaba la puerta bien, ya estaba entrando con esa actitud de que todo debía hacerse como ella decía. Yo alguna vez pensé que el matrimonio significaba tener un hogar tranquilo, un espacio donde uno pudiera respirar en paz. Pero poco a poco me di cuenta de que había entrado a una familia con una jerarquía invisible. Una donde cada palabra tenía que medirse para no incomodar a la cabeza de la familia, y donde mis esfuerzos eran vistos como algo normal, como si fueran obligaciones que yo debía cumplir sin derecho a cansarme. Y lo más extraño de todo era que nunca imaginé que a Ivy, la que todos veían como la más débil, la silenciosa, la indefensa, iba a ser la persona que cambiaría mi vida por completo. No sé exactamente cuándo empezaron a cambiar las cosas entre Nathan y yo. Tal vez fue unos meses después de nuestro primer aniversario. Empezaron siendo cosas pequeñas, casi invisibles. Por ejemplo, ya no sonreía cuando le llevaba su café en la mañana. O dejaba de preguntarme si ya había comido durante el día. Esas pequeñas cosas que antes me hacían sentir querida, simplemente desaparecieron. Nathan empezó a llegar más tarde a casa. Decía que eran reuniones largas, o que su jefe lo necesitaba para revisar documentos de último momento. Yo quería creerle, así que me repetía a mí misma que solo era trabajo, que estaba cansado. En esas noches, cenaba sola. Me sentaba frente a un plato frío, mirando la mesa en silencio,
tratando de convencerme de que todo estaba bien, de que solo era una etapa. Pero con el tiempo, la distancia entre nosotros se hizo imposible de ignorar. Cuando yo hacía preguntas, él evitaba responder. Y cuando yo me quedaba callada, él tampoco se acercaba. Era como si cada uno viviera en su propio mundo, dentro del mismo techo. Mientras Nathan se alejaba más de mí, yo, sin darme cuenta, me fui acercando a Ivy. Empecé a visitarla con más frecuencia. Al principio, mi suegra no estaba nada contenta con eso, lo notaba en su cara, en sus comentarios fríos, pero sinceramente, dejé de prestarle atención. Cada vez que llegaba, a Ivy ya me estaba esperando cerca de la ventana, con su cuaderno de dibujo listo. Dibujaba casas pequeñas, gatos con sombreros, cometas volando en el cielo. En sus dibujos había algo muy especial, algo vivo. Algo que no encajaba con la idea de que ella fuera débil o limitada. En su arte yo veía su mundo. Un mundo lleno de imaginación, sensibilidad e inteligencia. A Ivy entendía mucho más de lo que la familia le daba crédito. Con el tiempo, empecé a aprender lenguaje de señas por mi cuenta, en las noches, cuando Nathan ya estaba dormido o encerrado en su computadora. Al principio solo aprendí lo básico, hola, gracias, cosas simples. Pero poco a poco fui avanzando. Y entendí algo importante, no era solo un lenguaje. Era un puente. Un puente entre Ivy y yo. Cuando hablábamos con las manos, era como si escapáramos por un momento de esa casa fría, de esas palabras duras de mi suegra que todavía se quedaban rebotando en mi mente. Con Ivy, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar. No entiendo por qué Nathan escogió a alguien como tú, dijo Linda una tarde, justo cuando yo acababa de ayudar a Ivy a ordenar su habitación. Ivy te quiere, pero eso no significa que yo tenga que hacerlo. Yo no respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya había aprendido algo importante con ella. El silencio a veces era la única forma de protegerse. Con Linda, cualquier palabra podía convertirse en un problema, en una crítica, en otra forma de hacerte sentir menos. Todo lo que ella decía siempre sonaba como si estuviera corrigiéndome. Corrigiéndome a mí, y también a Nathan, como si ninguno de los dos estuviéramos haciendo las cosas bien. Y lo más doloroso era que Nathan nunca decía nada. Nunca me defendía. Nunca le llevaba la contraria a su madre. Cuando yo le contaba lo que ella decía, sus comentarios fríos o hirientes, él solo se encogía de hombros y decía con total calma: así es, mamá. Acostúmbrate. Y con el tiempo, dejé de contárselo. Y él dejó de preguntarme. Era como si poco a poco ambos hubiéramos aceptado ese silencio incómodo como parte de nuestra vida. Hasta que llegó una tarde de principios de otoño. Las hojas de los árboles apenas comenzaban a volverse doradas, y el aire tenía ese frío suave que anuncia el cambio de estación. Ese día decidí ir a la casa de los padres de Nathan con una charola de pastelitos de calabaza hechos por mí. Ivy amaba ese postre, y quería darle una sorpresa bonita, algo simple pero hecho con cariño. Pero cuando entré a la casa, me detuve en seco. En la sala estaba Nathan. Y con él, su madre. Estaban sentados juntos, riéndose. Riendo de verdad, algo que yo no había visto en mucho tiempo, no conmigo. Sentí un pequeño golpe en el pecho. Era como si hubiera entrado a un lugar donde ya no encajaba. ¿Tú aquí esta noche?, preguntó Nathan, sin sonar realmente contento de verme. Yo tragué saliva y levanté un poco la charola. Hice esto para Ivy, respondí suavemente, tratando de mantener la calma. No te avisé porque quería sorprenderla. No era necesario avisar, interrumpió mi suegra de inmediato, mirándome con esa frialdad que ya conocía demasiado bien. Su voz no necesitaba subir. No hacía falta gritar. Era suficiente con la forma en que me miraba para hacerme sentir fuera de lugar, como si yo fuera un error dentro de esa casa, alguien que siempre estaba de más. La familia puede venir en cualquier momento. La forma en que Linda lo dijo sonaba amable, casi cálida, pero yo sabía que no era para mí. No era una invitación real. Era más bien una regla disfrazada de cortesía, algo que me dejaba claro que yo no tenía control sobre ese espacio. Después de eso, me alejé un poco.
Caminé hacia Ivy. Ella estaba sentada junto a la ventana, como siempre, pero esta vez no tenía su cuaderno de dibujos. En lugar de eso, abrazaba fuerte una almohada azul, como si fuera lo único que la mantenía tranquila. Cuando me vio, me miró fijamente. Parpadeando lento, como si me estuviera preguntando sin palabras, ¿estás bien? Yo forcé una sonrisa. Le hice señas con las manos, estoy bien. Pero en el mismo momento en que lo hice, me di cuenta de algo. Mis manos estaban temblando. Esa noche, cuando regresamos a casa, Nathan casi no dijo nada. El silencio dentro del coche era pesado, incómodo. De esos que se sienten más fuertes que cualquier discusión. Al llegar, me quité el abrigo, lo colgué en su lugar y respiré hondo. Luego me giré hacia él. ¿Hay algo que no me estés diciendo?, le pregunté. Nathan se tensó de inmediato. ¿Qué clase de pregunta es esa?, respondió, como si lo hubiera atacado. Yo bajé un poco la mirada, pero seguí firme. No sé, solo siento que ya no estás aquí. No completamente. Él soltó un suspiro largo, cansado, y evitó mirarme. Se quedó viendo el piso por unos segundos, como buscando una respuesta que no quería dar. Es solo trabajo, dijo al fin. No te hagas ideas. Ahí estaba otra vez. No te hagas ideas. Esa frase que siempre cerraba todo. Que evitaba cualquier conversación. Que me hacía sentir como si mis dudas fueran un problema, no una señal. No dije nada más. Pero en el fondo, algo dentro de mí ya lo sabía. Mis instintos no estaban equivocados. Algo estaba pasando en esa familia. Y yo, que alguna vez fui alguien importante para Nathan, ahora me sentía como una extraña dentro de mi propio matrimonio. La única luz que me quedaba era Ivy. La única persona con la que aún sentía algo real, algo honesto. Pero lo que todavía no sabía era que esa luz no solo iba a acompañarme. También iba a revelar todo lo que Nathan y su familia habían estado escondiendo durante tanto tiempo. Unas 3 semanas después, en un fin de semana tranquilo, yo estaba preparando el desayuno cuando Nathan entró a la cocina. Se veía raro. Inquieto. Como si estuviera pensando demasiado en algo. Dejó su teléfono sobre la mesa del comedor y me miró con cuidado, como si estuviera midiendo cada palabra antes de hablar. Lucy, ¿tienes planes para la próxima semana?, me preguntó. Su tono no era casual. Era diferente. Me detuve en lo que estaba haciendo y me giré para verlo. Últimamente, Nathan casi nunca preguntaba por mis horarios. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. No tengo nada planeado, ¿por qué?, le respondí a Nathan. Nathan dudó un momento antes de hablar otra vez. Se veía incómodo, como si no supiera exactamente cómo decir lo que venía. Mi familia decidió hacer un viaje a Hawái. Mis papás y yo también. Por un segundo me quedé en silencio. Hawái. Sentí una pequeña emoción, casi como una ilusión que regresaba de golpe. Ese era el lugar del que alguna vez habíamos hablado para nuestro segundo aniversario. El lugar que imaginábamos juntos, riéndonos, pensando en algún día. Pero esa emoción duró muy poco. Porque cuando miré a Nathan, su expresión no era de alguien que estuviera compartiendo una invitación. Era de alguien que ya había tomado una decisión sin mí. Y yo, pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro ya sentía ese golpe incómodo de quedarme fuera. Nathan bajó la mirada hacia la mesa. Evitaba mis ojos. Lucy. Esta vez es solo un viaje familiar. De hecho, hay algo importante que quiero pedirte. Sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Respiré profundo, tratando de mantener la calma. ¿Qué es lo que quieres que haga? Nathan se quedó callado un segundo, y luego habló. Mi familia quiere pedirte que te quedes en casa. Y cuides a Ivy mientras nosotros no estamos. Me quedé congelada. Como si el aire se hubiera detenido en la habitación. La decepción me golpeó de golpe, fuerte, sin aviso. Yo ya había sentido la distancia entre nosotros últimamente, pero nunca imaginé que Nathan llegaría a excluirme de esa manera tan directa.
Cuidar a Ivy, repetí, sin poder creerlo. ¿Por qué no la llevan con ustedes? Nathan soltó un suspiro, como si ya hubiera repetido esa explicación muchas veces. Mi mamá dijo que sería muy difícil para ella viajar tan lejos. Además, piensa que tú eres la mejor persona para cuidarla. Hizo una pausa. Y luego agregó, con cuidado, como midiendo cada palabra. Estás muy cerca de Ivy. ¿Verdad? Esa última frase no sonó como una pregunta normal. Sonó como una forma de empujarme a decir que sí. Como si ya hubieran decidido por mí, y ahora solo esperaran que yo no pudiera negarme. Y justo en ese momento, sonó el timbre de la puerta. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Nathan se levantó rápido y fue a abrir. Un minuto después, entró Linda. Mi suegra. Con su expresión seria de siempre, esa mirada fría que parecía analizar todo en segundos, como si evaluara cada cosa dentro de la casa, y también a mí. Ya le explicó todo Nathan, Lucy, dijo Linda, con esos ojos afilados clavados en mí. Yo me quedé en medio de mi pequeña cocina. Inmóvil. Pero por dentro sentía un peso enorme, como si el aire se hubiera vuelto más denso de repente, como si me estuviera costando respirar con normalidad. Nathan estaba a su lado, en silencio. Ni una palabra. Ni una mirada. Solo estaba ahí, como si todo ya estuviera decidido. ¿Tienes alguna objeción?, continuó Linda, con un tono retador, como si quisiera ver si me atrevía a contradecirla. Sentí como algo se me encendía por dentro. Una mezcla de enojo, tristeza y frustración. Pero no lo mostré. No en esa casa. No frente a ella. Respiré hondo, forzando una pequeña sonrisa, de esas que no sienten nada. No, claro que no, dije suavemente. Me encantará cuidar a Ivy. Mi voz sonó tranquila, pero por dentro me estaba rompiendo un poco. Linda sintió, satisfecha, como si hubiera ganado algo. Bien. Así podremos disfrutar nuestras vacaciones sabiendo que Ivy estará bien cuidada. Nathan apartó la mirada. Ni siquiera me estaba viendo. Como si no pudiera, o no quisiera. Un momento después, Linda salió de la casa para esperarlo en el coche. Y entonces Nathan se acercó a mí. Bajó la voz, como si ahora sí quisiera explicarse. Perdón, Lucy, no quería ponerte en una situación difícil. Pero ya estaba todo arreglado. Yo lo miré. Traté de mantener la calma. Traté de no dejar que se notara lo que sentía. Y con una voz baja, casi fría, le respondí. Suena a que ya habías tomado la decisión antes de preguntarme, ¿no? Nathan se quedó callado. Un segundo, dos. Luego murmuró. No tenía opción. Y se fue. Rápido. Sin esperar respuesta. Sin mirar atrás. Yo me quedé en la cocina. Totalmente quieta. Con un silencio pesado alrededor. Y en ese momento entendí algo muy claro. Había hecho todo lo posible por encajar en esa familia. Por ser buena esposa. Buena nuera. Buena cuidadora. Buena en todo lo que ellos esperaban de mí. Y esto era lo que recibía a cambio. Indiferencia. Decisiones tomadas sin mí. Como si mi opinión no importara. Pero también, en medio de todo eso, apareció otro pensamiento. Al menos por unos días. No tendría que soportar la mirada fría de Linda. Esa noche ya no importaba tanto. Esa tarde fui a la casa de los padres de Nathan para ver a Ivy. Cuando entré, ella estaba sentada junto a la ventana. Como siempre. Pero en cuanto me vio, su cara cambió por completo. Sus ojos se iluminaron. Como si de verdad me hubiera estado esperando. Me senté a su lado con cuidado. Y le hice señas con las manos, despacio, con calma. Voy a quedarme aquí contigo por unos días. ¿Está bien? A Ivy me miró fijo. Parpadeó rápido. Y luego me respondió en lenguaje de señas. ¿Te dejaron atrás otra vez? Me quedé helada. Porque no esperaba esa pregunta.
porque en ese momento, entendí que Ivy veía más de lo que todos pensaban. Era la primera vez que ella usaba la frase "me dejaron atrás". Yo me quedé en silencio unos segundos, pero luego asentí, sin esconder ya la verdad. Sí, se fueron a Hawái. Ivy me miró fijamente. No pareció sorprendida. Al contrario, como si ya lo supiera. Entonces hizo una seña que me dejó helada. Tenemos planes también. Ellos se van a sorprender. Me quedé mirándola sin poder creerlo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ivy, esa Ivy que todos veían como débil, silenciosa, indefensa, me estaba diciendo algo que no encajaba con nada de lo que yo había entendido hasta ahora. Ella solo sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Sus ojos tenían un brillo distinto. Un brillo extraño, misterioso. Como si guardara algo muy grande dentro de ella. Y en ese instante entendí algo que me dejó pensando en silencio. Tal vez Ivy no solo entendía más de lo que todos creían. Tal vez Ivy era la única que realmente sabía lo que esta familia escondía. Y lo que estaba por revelar. Iba a cambiarlo todo. Algo dentro de mí me decía que ser dejada atrás esta vez no era un castigo. Podría ser la única oportunidad que nunca vi venir. A la mañana siguiente, abrí las cortinas de la sala en la casa de mis suegros. La luz cálida de primavera entraba por la ventana, llenando todo el lugar con una sensación suave, tranquila, casi engañosa. La casa estaba demasiado silenciosa. Demasiado vacía. Nathan y su familia se habían ido al aeropuerto temprano esa mañana. Y de pronto, todo era diferente. Ya no estaban las quejas de Linda. Ya no estaban sus miradas de juicio cada vez que yo hacía algo mal, como barrer o doblar algo que nunca era suficiente para ella. Por primera vez en mucho tiempo, el aire se sentía ligero. Fui a la cocina, preparé café como siempre y llevé una taza a la habitación de Ivy. Entré despacio. Ella estaba recostada de lado, mirando por la ventana un arbusto de lavanda que su madre había plantado el año pasado. Toqué la puerta suavemente antes de entrar. Traje café. El de vainilla que te gusta. Ivy giró la cabeza lentamente para mirarme. Y entonces, todo cambió. Se incorporó. Se sentó en la cama. Yo me quedé completamente congelada. Sentí como si el mundo hubiera hecho clic y se hubiera detenido. El sonido de la habitación desapareció por completo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que estaba soñando. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo?, logré decir, tartamudeando. Ivy soltó una risita suave. Y entonces, habló. De verdad habló. Su voz era tranquila, pero firme. Tranquila. No te asustes. Casi se me cae la taza de café. Ivy. Tú puedes hablar, puedes caminar. Ella bajó de la cama. Y caminó hacia mí. Paso firme. Sin temblar. Sin dudar. Completamente normal. Como si nunca hubiera estado limitada en absoluto. Yo nunca perdí la capacidad de hablar ni de caminar, dijo con calma. Todo fue un acto. Algo que tuve que mantener por muchos años para protegerme. Sentí un vacío en el estómago. Mi mente empezó a recordar todo. Cada vez que la empujaba en la silla de ruedas. Cada vez que la cuidaba. Cada vez que la consolaba cuando Linda la regañaba. ¿Todo había sido falso? No, no podía ser. ¿Por qué?, pregunté por fin, con la voz quebrada. ¿Por qué harías eso? Ivy me miró con seriedad. Luego señaló una silla para que yo me sentara. Yo obedecí sin pensar. Ella también se sentó frente a mí. Y empezó a hablar, de verdad hablar, sin señas, sin limitaciones. Soy la hermana por parte de padre de Nathan, dijo. Mi padre tuvo una hija con su primera esposa. Hizo una pausa breve. Mi madrastra, Linda. Nunca me vio como parte de esta familia. Yo no podía ni parpadear. Cuando mi padre murió, ella tomó el control total de todo. Su voz seguía firme, pero fría. Yo era una carga.
Algo que solo tenían que aguantar. Sentí un nudo en la garganta. Cuando tuve fiebre muy alta a los 10 años. Ella no me llevó al hospital a tiempo. Mi estómago se apretó. Y fue ella quien le dijo a los vecinos que yo había quedado con daño cerebral. Yo negué ligeramente con la cabeza, incrédula. Cuando me recuperé, yo decidí quedarme en silencio. El cuarto se quedó en silencio otra vez. Pero ahora, era un silencio diferente. Uno que pesaba demasiado. Uno que ya no se podía ignorar. Me costaba trabajo creer lo que estaba escuchando. ¿Te estuviste haciendo pasar todo este tiempo? Ivy soltó una pequeña sonrisa, tranquila, como si la pregunta no la sorprendiera. No por siempre. Solo después de darme cuenta de que entre más débil me veía, menos me notaban. Y entre menos me notaban, más libertad tenía. Me quedé en silencio. Ella me miró directamente. ¿Y tú? Fuiste la única que me trató como persona. No como una carga. No como una obligación. Sentí un nudo en la garganta. Empecé a recordar cosas que antes no entendía. Las miradas de Ivy cada vez que Linda me atacaba con comentarios fríos. Esas sonrisas pequeñas. Esos gestos discretos. Incluso algún guiño casi invisible. Todo ese tiempo. Ivy no estaba desconectada. Estaba observando. Analizando. Esperando. Entonces respiré hondo. ¿Pero por qué ahora?, le pregunté. ¿Por qué decirme todo esto justo ahora? Ivy se levantó de la cama. Caminó hacia el closet con total seguridad. Y sacó una maleta pequeña. Me quedé helada. Porque nos vamos de viaje, dijo con una energía diferente, casi emocionada. No creíste que me iba a quedar aquí viendo cómo ellos disfrutan en Hawái. ¿Verdad? Se me cayó la mandíbula. Tú. Vas a Hawái. Ella asintió sin dudar. Boletos, avión, hotel. Todo está listo. Hizo una pausa. Y sí. Tú también tienes boleto. Me quedé sin aire. Mi papá me dejó dinero antes de morir, continuó. Lo he guardado para el momento correcto. Negué lentamente con la cabeza, todavía sin procesarlo. Todo esto era demasiado. Ivy ahora me miraba diferente. Más seria. Más firme. Lucy. Tienes que ver quiénes son realmente Nathan y su madre, dijo. Te mereces la verdad. Se acercó un poco. Y te lo digo en serio. Hawái es donde todo cambia. La miré fijamente. Y por primera vez, ya no veía a la Ivy frágil que todos describían. No. Frente a mí estaba una mujer fuerte. Una que había vivido en silencio demasiado tiempo. Una que había esperado el momento exacto para salir de las sombras. Respiré profundo. Y algo dentro de mí cambió. Tal vez por primera vez en meses. Me sentí elegida. No para servir. No para obedecer. Sino para enfrentar la verdad. Sonreí. Si tú estás lista. Yo también. Vámonos. Ivy sonrió también. Y en ese instante, todo comenzó. No solo un viaje a Hawái. Sino el camino hacia la verdad que estaba escondida detrás del matrimonio que yo pensaba que era perfecto. El vuelo salió temprano por la mañana, justo cuando el sol apenas comenzaba a subir. Yo iba sentada junto a Ivy en clase económica. Todavía con el corazón acelerado. Todo había pasado demasiado rápido. Ayer yo era la que se quedaba atrás. La que aceptaba el silencio. La que obedecía. Y ahora, estaba volando a Hawái con la cuñada que todos creían indefensa. Ivy vestía una camisa blanca suelta y jeans sencillos. El cabello recogido. Lentes oscuros. Parecía cualquier viajera segura de sí misma, como si nunca hubiera sido la chica débil de esa familia. Y mientras el avión despegaba, yo sentía algo nuevo por dentro. No miedo. No tristeza. Sino una mezcla extraña de nervios y decisión.
Como si por fin, algo en mi vida estuviera empezando a cambiar de verdad. De vez en cuando, Ivy volteaba a verme y me lanzaba una sonrisa juguetona, como si estuviéramos ganando un juego secreto que solo nosotras dos entendíamos. Eso me ponía aún más nerviosa, pero al mismo tiempo, me daba una extraña sensación de calma. Yo todavía estaba en shock. En eso, la sobrecargo nos entregó las bebidas. Ivy tomó las suyas sin prisa, como si todo fuera completamente normal. Solté un suspiro y negué ligeramente con la cabeza. No era exactamente sorpresa. Era más bien esa sensación de, no puedo creer que mi vida esté cambiando así. Ivy me miró de lado, tranquila. ¿Sabes? A veces, dijo mientras daba un sorbo a su jugo de naranja, se necesita un sacudón para despertar de un sueño malo. Me quedé callada. Porque tenía razón. Yo había estado viviendo en una especie de sueño distorsionado durante mucho tiempo. Creyendo en el amor. Creyendo en la familia. Creyendo que todo lo que vivía era real, cuando en realidad, muchas cosas no lo eran. Después de casi 6 horas de vuelo, por fin aterrizamos en el aeropuerto de Honolulu. El sol pegaba fuerte, brillante, casi cegador. Ivy ya tenía todo planeado. Llamó un taxi que había reservado con anticipación y nos llevó directo a un resort de lujo frente a la playa en Waikiki. El paisaje era impresionante. El océano azul infinito. La arena blanca. El aire salado que venía del mar. Hawái era hermoso, de verdad lo era. Pero yo no había venido aquí a descansar. Había algo más. Algo que todavía no entendía completamente. En la recepción del hotel, todo ya estaba pagado a nombre de Ivy. Ella tomó rápidamente las llaves de la habitación y me las pasó a mí con discreción, mientras hacía una pequeña seña con las manos para que no hablara mucho, porque había empleados cerca. Yo solo la seguí. Cuando llegamos a la habitación, no pude contenerme más. ¿Y de dónde sacaste el dinero para todo esto?, le pregunté en voz baja. Ella se quitó los lentes de sol lentamente. Y me regaló esa misma sonrisa tranquila, misteriosa. Mi papá me lo dejó, respondió. Lo guardé todo este tiempo. No lo toqué. Hasta que realmente fuera importante. Yo fruncí el ceño. Pero, el boleto, el hotel, el taxi, todo esto debe haber costado muchísimo. Ivy se encogió de hombros con calma. Mi papá me dijo que viviera para mí misma. Hizo una pausa. Y siento que este es el momento. Asentí lentamente. Me acerqué a la ventana. Y me quedé mirando el mar. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía exactamente qué iba a pasar después, pero tampoco me sentía atrapada. Entonces pensé en voz alta. ¿Y dónde los vamos a ver? Ivy sacó su teléfono. Abrió una aplicación de reservaciones de restaurante. Y me lo mostró. Esta noche, 7 de la tarde, restaurante junto a la alberca. Su mamá reservó mesa para las 6, igual que todo el itinerario de la familia. Yo la miré, con el corazón acelerado. ¿Y estás segura de que no saben que estamos aquí? Ivy asintió con calma. Completamente segura. Reservé en el mismo resort, pero en otro edificio. No se van a cruzar con nosotras. A menos que nosotras queramos. Pasamos todo el día en la habitación. Comiendo fruta, galletas, cosas simples. Ivy me decía que intentara descansar, que intentara no pensar tanto. Pero era imposible. Mi mente no paraba. Sentía como si estuviera entrando a una obra de teatro enorme. Solo que esta vez no era público. Yo no estaba sentada viendo la historia. Yo era la protagonista, a punto de salir al escenario. A eso de las 6 de la tarde, Ivy empezó a arreglarse. Se maquilló ligero, recogió su cabello y se puso una chaqueta de seda color esmeralda. Yo me puse un vestido largo color azul marino. Simple, pero elegante. Cuando nos vimos al espejo. Ya no parecíamos las mismas mujeres de antes. No las que nadie tomaba en serio. No las que siempre estaban en segundo plano. Ahora parecíamos dos personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo.
Dos personas con control. Mientras bajábamos hacia el restaurante, Ivy apretó mi mano. Su voz fue baja. Se van a sorprender. Pero no te enojes demasiado. Déjalos que ellos mismos se expongan. Asentí. Pero mi corazón golpeaba fuerte. Cada paso se sentía más pesado. Más real. Cuando nos acercamos al restaurante junto a la alberca, Ivy se detuvo de golpe. Se escondió un poco entre las plantas. Susurró. Esa es ella. Sentí un vacío en el estómago. ¿Quién?, pregunté. Ivy no dudó. La mujer con la que Nathan está viéndose. Me quedé fría. Ella continuó en voz baja. Vi mensajes en el teléfono de su madre, cuando ella dejó la mesa. Le decían. El plan B, punto. No dije nada. No podía. Mi mente estaba girando demasiado rápido. Miré hacia la mesa. Y lo vi. Nathan. Mi esposo. Sonriendo. Como si yo nunca hubiera existido. Se inclinaba hacia una mujer. Le decía algo al oído. Ella se reía fuerte, demasiado cómoda, demasiado cercana. Incluso puso su mano en su hombro como si fuera algo normal. Como si fuera algo habitual. Ivy me miró. ¿Lista? Yo apreté su mano. Y en mis labios apareció una sonrisa fría. Una que ni yo misma reconocía. Sí, dije en voz baja. Es hora de que empiece el verdadero espectáculo. Nos colocamos detrás de una fila de palmeras. A solo unos pasos de la mesa de la familia de Nathan. Bajo las luces cálidas del restaurante junto a la alberca, el ambiente estaba lleno de risas, música suave y el sonido de copas chocando entre sí. Salud, dijo Linda levantando su copa de vino con una sonrisa amplia. Y por un segundo, parecía otra persona. No había rastro de la mujer fría, crítica y llena de juicios que yo conocía. Era como si se hubiera puesto una máscara de amabilidad para esa noche perfecta. Pero lo que realmente me dejó sin aire fue ver a Nathan. Ahí estaba. Sentado muy cerca de una mujer que yo no conocía. Ella era joven, arreglada, segura de sí misma, de esas personas que parecen saber exactamente dónde están y qué quieren. Tenía la mano sobre la de Nathan como si fuera lo más normal del mundo. Y lo peor. Nathan no se apartaba. No había culpa en su cara. No había nervios. No había esa incomodidad de alguien que acaba de dejar a su esposa en casa para ir de viaje familiar. Nada. Ni una sola señal de arrepentimiento. Ni una sola llamada. Ni una sola preocupación por mí. Me quedé helada. Ivy, a mi lado, se movió con cuidado. Sacó un pequeño teléfono con un audífono y me lo puso en la mano. Se inclinó hacia mí y susurró. Le puse una grabadora debajo de la mesa antes de que llegaran. Segura van a decir algo que necesitas escuchar. Tragué saliva. Mis manos estaban frías. Me puse el audífono. Y en cuanto lo hice, sus voces entraron directo a mis oídos. Clarísimas. Como si estuvieran hablándome al lado. Linda fue la primera. Esa mujer no es nada especial, dijo con desprecio. No ha hecho nada por esta familia. Su tono era cortante, sin una pizca de duda. Si te vas a divorciar de ella, al menos hazlo bien. Luego escuché la voz de Nathan. Baja. Fría. Controlada. Yo me encargo. Voy a decir que es emocionalmente inestable. Hizo una pausa. Y continuó. Mi abogado dijo que si lo hacemos bien. No tengo que darle ni un solo dólar. Sentí como si algo se me rompiera por dentro. Nathan siguió hablando, como si nada. Incluso podría salir ganando. Y entonces, la voz de Linda volvió a entrar. La mujer que tienes al lado se ve prometedora, dijo con una risita. Comparada con Lucy. Es como oro junto a madera podrida. Me quité el audífono lentamente. Mis labios estaban apretados. Tan fuerte, que dolía. Ivy me miró.
No preguntó nada. Solo esperó. Y yo asentí. Salimos de las sombras. Y caminamos directo hacia la mesa. Paso a paso. Lento. Firme. Cada pisada sonaba sobre la madera del piso del restaurante. El ruido del agua de la alberca, las risas, la música, todo seguía igual. Pero para mí, el mundo ya había cambiado. Nathan fue el primero en levantar la vista. Su expresión se congeló al instante. Como si hubiera visto un fantasma. Linda se quedó inmóvil. Con la copa de vino suspendida en el aire. Sin moverse. Sin respirar. Yo seguí caminando. Y cuando llegué lo suficientemente cerca, hablé. Buenas noches, dije con voz firme, clara. Espero que estén disfrutando la cena. Silencio. Un silencio pesado. Lucy, tartamudeó Nathan. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Antes de que pudiera responder. Ivy dio un paso al frente. Todas las miradas se dirigieron hacia Ivy. Y sin decir una sola palabra más, ella caminó con total calma hacia la mesa. Sacó una silla y se sentó justo frente a Linda. Como si estuviera en control de todo. Como si ese momento lo hubiera esperado por mucho tiempo. Linda la miró desconcertada. Tú estás caminando, balbuceó, sin poder creer lo que veía. Ivy ladeó un poco la cabeza. Tranquila. Segura. He estado caminando y hablando perfectamente desde el año pasado, dijo con voz suave, pero fría como hielo. Siempre te gustó verme como una carga. Yo solo te seguí el juego para que pudieras vivir en esa ilusión. El silencio cayó encima de la mesa como una losa. Pesado. Incómodo. Irreal. La mujer que estaba junto a Nathan retiró su mano de golpe. Como si acabara de tocar algo prohibido. Su rostro se puso pálido. Yo respiré hondo. Y saqué mi teléfono. Abrí la grabación. Y le di play en altavoz. De inmediato, las voces llenaron el ambiente. Si te vas a divorciar de ella. Al menos quédate con los bienes. La voz de Linda. Fría. Clara. Luego la voz de Nathan. Mi abogado dijo que si lo hacemos bien, podemos decir que ella es emocionalmente inestable. Alrededor, la gente empezó a darse cuenta. Las conversaciones bajaron. Las miradas curiosas comenzaron a girarse hacia nuestra mesa. Nathan se levantó de golpe. Su silla raspó el piso. ¿Qué estás haciendo?, gritó. ¿De verdad quieres humillarme en público? Yo lo miré directo a los ojos. Sin miedo. Sin titubear. Lo has hecho tú conmigo durante más de un año. Solo que no en público. Linda intervino de inmediato. Lucy, podemos explicar todo, no es necesario. Levanté la mano para detenerla. No. Mi voz fue firme. Definitiva. Ya escuché suficiente. Respiré lento. Y tengo pruebas. Miré a ambos. En cuanto regrese, voy a hablar con mi abogado. Hice una pausa. Esto no va a ser un divorcio silencioso. Nathan dio un paso hacia mí, intentando tomarme la mano. Pero yo retrocedí de inmediato. Levanté la mía para detenerlo. No te acerques. Mi voz bajó, pero se volvió más peligrosa. ¿Y tú? Más te vale estar listo para las consecuencias de tus mentiras. La mujer a su lado se levantó rápidamente. Claramente quería salir de ahí. Pero Ivy la detuvo con la voz. Te conviene prepararte también para hablar con un abogado. La mujer se congeló. Ivy la miró fijamente. Ya sabes en lo que te metiste. Nathan apretó los puños. Su cara estaba roja. Entre rabia y vergüenza. Que estás destruyendo mi vida, gritó. Yo lo miré. Y por primera vez en mucho tiempo. Me reí. Tranquila. Sin nervios. Sin dolor. No, le dije suavemente. Tú ya la destruiste. Hice una pausa.
Yo solo quité el telón. Entonces me di la vuelta. Y sin decir una sola palabra más, empecé a caminar junto con Ivy. Dejamos atrás las luces cálidas del restaurante, el sonido de las copas, la música suave, las risas fingidas, y esa mesa llena de mentiras que por fin se había caído. Sentía el corazón fuerte, pero la cabeza clara. Como si por fin hubiera despertado de algo muy pesado. Ivy caminaba a mi lado, tranquila. Pero detrás de nosotros, escuché pasos rápidos. Nathan. Venía corriendo. Sus pisadas golpeaban el camino de piedra, cada vez más cerca. Yo no me detuve. No volteé. Pero Ivy sí giró la cabeza un segundo. Y lo miró. Con una frialdad que no le había visto nunca. Como si ya no le importara nada de él. Lucy, no puedes hacer esto, gritó Nathan, su voz ya quebrada, desesperada. Te estás tratando de destruir mi vida. Ahí me detuve. Respiré hondo. Y me giré lentamente. Lo miré directo. Sin miedo. Sin duda. Solo, con verdad. No, Nathan, le dije con calma. Tú lo hiciste. Hice una pausa. Yo solo estoy mostrando lo que realmente pasó. Nathan apretó los puños. Su voz bajó, pero temblaba. Si esto sale a la empresa, puedo perder mi trabajo. Era la primera vez que lo veía realmente asustado. De verdad. No por mí. Sino por él. Ivy se cruzó de brazos a mi lado y ladeó la cabeza con una sonrisa sarcástica. Ah, entonces ahora te preocupa eso, dijo con calma. Quizá deberías haber pensado en eso antes de irte de vacaciones con tu amante. Y hablar mal de tu esposa mientras ella se quedaba en casa cuidando a tu hermana supuestamente paralizada. Nathan se quedó congelado. La miró sin poder responder. Sin palabras. Por primera vez, no tenía control de la situación. Yo negué lentamente con la cabeza. Yo no venía a hacer un escándalo, le dije. Pero tú y tu mamá me llevaron hasta aquí. Mi voz se mantuvo firme. Ahora vas a tener que enfrentar las consecuencias. En ese momento, apareció el gerente del restaurante junto con 2 guardias de seguridad. Se acercaron con calma, pero con autoridad. Disculpe, señor, dijo uno de ellos. Está alterando el orden del restaurante. Vamos a tener que pedirle que se retire. Nathan abrió la boca para protestar. Pero se detuvo. Porque sintió las miradas. Las mesas cercanas. La gente observando. El silencio incómodo. Y en ese instante, entendió que ya no tenía control. Bajó la cabeza. Y dejó que la seguridad lo acompañara hacia la salida. Se veía, pequeño. Como alguien que acababa de perder todo en público. Yo me quedé quieta. Viéndolo irse. Hasta que su figura desapareció detrás de las puertas de vidrio. Linda no se movió. No dijo una sola palabra. Solo apretaba su copa de vino con fuerza. Tanto, que parecía que iba a romperla. Pero no la soltaba. Cuando por fin me di la vuelta para irme, ella seguía sentada. Inmóvil. Con la mirada perdida. Ya no había orgullo en su cara. Ya no había control. Solo vacío. Como alguien que de repente se dio cuenta de que todo lo que creía tener, ya no estaba bajo su poder. Ivy y yo regresamos a la habitación caminando en silencio. Ninguna de las dos habló durante todo el camino. No porque no hubiera nada que decir, sino porque ambas sabíamos que lo que venía iba a ser más complicado de lo que ya habíamos vivido. Pero, extrañamente, yo sentía algo diferente dentro de mí. Como una especie de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, ya no me sentía atrapada en el papel que otros me habían obligado a interpretar. Al día siguiente por la mañana, hice una llamada a Carolina del Norte. Contacté a un despacho de abogados que me recomendó una amiga de la universidad. Ella ya no trabajaba ahí, pero aún así me ayudaron y me asignaron una cita con una abogada llamada Marilyn Carter. Desde el primer momento en que escuché su voz, sentí algo distinto. Era tranquila. Segura.
Firme. No era agresiva, pero tampoco dudaba. Me dio confianza sin siquiera verme en persona. Ese mismo día le conté todo. Todo. El matrimonio frío. La traición evidente. La grabación de voz. Y como Nathan se fue de viaje con otra mujer mientras yo me quedaba en casa cuidando a Ivy, creyendo que todo era normal. No omití ni un solo detalle. Marilyn escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, asintió con calma. Tienes derecho a pedir el divorcio con pruebas claras de infidelidad, dijo. Hizo una pausa. Y considerando el estatus laboral de tu esposo, también podemos solicitar pensión postdivorcio. Me miró con seriedad. Si esa mujer tuvo una relación romántica con él durante el matrimonio, también puedes levantar una demanda por interferencia de tercero. Me quedé en silencio unos segundos. Procesando todo. Luego levanté la mirada. Quiero hacer todo lo posible legalmente para buscar justicia, dije con firmeza. Marilyn sonrió apenas. Nos encargamos del resto. Su voz era calmada. Y quiero que sepas algo. No estás sola en esto. En las semanas siguientes, todo avanzó rápido. Demasiado rápido. Mi abogada comenzó a reunir pruebas sólidas. Facturas del hotel. Fotos. Grabaciones de audio. Mensajes. Incluso a Ivy ayudó a recuperar información del teléfono viejo de su madrastra. Todo eso se fue agregando al expediente del caso. Poco a poco, la historia completa empezó a construirse. Ya no eran solo sospechas. Eran hechos. Pruebas. Realidad. Un mes después recibí la notificación oficial. Nathan no solo estaba obligado a dividir los bienes del matrimonio. También debía pagar manutención conyugal durante los siguientes 3 años. Y eso no era todo. La otra mujer, Melanie Harper, fue demandada por interferencia en la relación, con una solicitud de compensación civil. Cuando vi el primer depósito en mi cuenta, me quedé mirando la pantalla en silencio. No sentí alegría. No sentí victoria. No fue una emoción de gané. Fue algo más profundo. Sentí como si por fin hubiera recuperado mi voz. No por el dinero, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, nadie más podía decidir lo que yo valía. A Ivy me pasó una copa de sidra de manzana sin alcohol con una sonrisa brillante. Felicidades, me dijo. Ya nadie te puede ignorar. Chocamos las copas suavemente. Y en ese momento, sentí algo raro, pero bonito. Una calma profunda. Como el sonido del mar cuando todo está en paz. Han pasado 3 meses desde la decisión del tribunal. Y mi vida es completamente diferente ahora. El pequeño departamento que tenía cuando vivía con Nathan quedó atrás. Ahora vivo en un apartamento en el último piso, con vista al Parque Pullen, en el centro de Raleigh. Me mudé más cerca de mi antigua universidad, como si hubiera presionado un botón de reinicio en mi vida. Pero esta vez, con un corazón que ya no tiene miedo. Regresé al mundo de las finanzas. Pero no como antes. Ahora trabajo como consultora independiente. Yo elijo los proyectos. Yo elijo a los clientes. Yo decido con quién trabajo, y con quién no. Y lo más importante. Por primera vez en mucho tiempo, tengo el poder de decir no sin sentir culpa. Ya no hay manipulación con palabras falsas. Ya no hay miradas frías que me hagan sentir menos. Ya no hay indiferencia como la de Nathan o su madre. Sigo en contacto con Ivy. Después de todo lo que vivimos, ya no somos solo excuñadas. Somos algo más fuerte. Somos sobrevivientes. Mujeres que decidieron levantarse en lugar de quedarse donde las querían ver. Ivy se mudó con una amiga cercana en Nashville y por fin empezó el curso de diseño gráfico que siempre había soñado. Un día me dijo algo que nunca voy a olvidar. Tú fuiste la primera persona que creyó en mí lo suficiente para que yo pudiera vivir con honestidad. Yo solo sonreí. Porque en realidad, ella también había encendido algo en mí. Una fuerza que no sabía que todavía tenía. Un fin de semana tranquilo,
Estaba en mi balcón cuidando mis plantas cuando escuché el timbre. Me sorprendí un poco. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, los vi. Nathan y Linda. Los dos. Pero ya no eran los mismos. Se veían diferentes. Cansados. Delgados. Con ojeras profundas. Ropa gastada. Linda ya no tenía esa presencia imponente de antes. Ahora se veía apagada. Sin energía. Como si algo dentro de ella se hubiera roto. Nathan, dije el primero, con la voz baja y débil. Sé que es inesperado. ¿Pero puedes ayudarnos? Me quedé en silencio. No los invité a pasar. No dije nada. Solo los miré. Nathan bajó la mirada un segundo antes de seguir hablando. Perdí mi trabajo, después del juicio me despidieron sin compensación. Respiró hondo. Melina, me dejó cuando supo que ya no tenía nada. Su voz temblaba. Y, mi papá, también se fue de casa. Tragó saliva. Ahora no tenemos dinero, estamos solos. Mis ojos se movieron hacia Linda. Ella no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Por primera vez, no había orgullo. No había control. Solo silencio. Lucy. Me equivoqué. Me equivoqué mucho. Pero ya no tengo a nadie más. Solo espero que puedas ayudarnos en esto. La voz de Nathan sonaba quebrada. Cansada. Casi irreconocible. El silencio se hizo largo. Solo se escuchaba el viento moviendo los árboles afuera. Yo incliné un poco la cabeza. Los miré a los dos. Y hablé despacio. Qué irónico, dije con calma. Yo una vez les supliqué un poco de amabilidad. Hice una pausa. Y ahora. Les toca a ustedes. Nathan levantó la mirada rápido. Lucy. Sé que me odia, empezó a decir nervioso. Lo interrumpí. No te odio, Nathan. Lo miré fijo. Solo me arrepiento de haber perdido tanto tiempo pensando que valías la pena. Linda abrió los ojos, rojos, cansados. No puedes ser tan fría, dijo con voz temblorosa. Yo sonreí apenas. Suave. Tranquila. No soy fría, respondí. Solo aprendí a poner límites. Hice una pausa. Y este es el mío. Los miré una última vez. No voy a regresar con nadie que me humilló, me usó o me traicionó. Y sin esperar respuesta. Cerré la puerta. Me quedé un segundo en silencio. Respirando. Sintiéndolo todo. Luego caminé hacia el balcón. En la esquina tenía un frasco de sal marina que había preparado antes. Lo abrí. Y le espolvoreé suavemente en el borde de la entrada. No era superstición. Era un símbolo. Mi forma de decir que lo que alguna vez entró a mi vida con dolor, ya no tenía lugar aquí. El pasado se quedaba afuera. Donde debía estar. Regresé al interior del departamento. El atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas intensos. Todo se veía cálido. Tranquilo. Real. Me senté en el sillón. Y abracé la almohada tejida que Ivy me había regalado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz completa. No todas las historias terminan perfecto. Pero hay finales que son necesarios. Y el mío no era solo el fin de un matrimonio. Era el fin de una vida en silencio. Y el comienzo de una vida elegida por mí. Aprendí algo con todo esto. La verdadera fuerza no siempre es aguantar. A veces, es soltar. Fui traicionada. Ignorada. Dejada atrás. Pero todo eso, me llevó a reencontrarme conmigo misma. La vida no termina cuando alguien se va. Empieza realmente cuando decides seguir adelante por ti. Y si alguien lee esto, ojalá encuentre el valor de elegir su propia felicidad. El sol ya había bajado por completo cuando me quedé sola en el balcón, mirando las luces de la ciudad encenderse una por una.
El aire era suave, tranquilo, como si por fin el mundo hubiera dejado de empujarme en direcciones que no eran mías. Ya no sentía esa presión constante en el pecho. Ya no vivía esperando que alguien me eligiera. Ahora era yo la que elegía. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ivy. Hoy terminé mi primer proyecto de diseño. Te lo voy a enviar. Sin ti nada de esto habría empezado. Sonreí sin darme cuenta. Porque en el fondo, sabía que ella decía la verdad, pero también sabía otra cosa. Yo tampoco habría llegado hasta aquí sin haberme roto primero. A veces uno necesita perderlo todo para entender lo que realmente vale. Semanas después, mi vida ya no se parecía en nada a la que tenía antes. Mis días eran tranquilos, pero no vacíos. Trabajaba desde mi propio espacio, con proyectos que me hacían sentir viva otra vez. Ya no había gritos, ni silencios que pesaran, ni miradas que me hicieran dudar de mí misma. Solo decisiones. Las mías. Una tarde, caminando por el parque Pullen, me detuve frente al agua. El viento movía las hojas suavemente y por un momento pensé en todo lo que había pasado. Nathan. Linda. Las mentiras. El juicio. El dolor. Y luego. Ivy. La verdad. Mi renacer. No sentí odio. Tampoco tristeza. Solo distancia. Como si todo eso hubiera pertenecido a otra vida. Mi teléfono volvió a sonar. Era Ivy. Te espero en Aceville este fin de semana. Nuevo proyecto, nueva vida. Leí el mensaje 2 veces. Y luego sonreí. Porque entendí algo muy simple. La vida no se trata de volver atrás, sino de seguir creando hacia adelante. Esa noche, antes de dormir, abrí la ventana de mi cuarto. El aire fresco entró despacio. Respiré profundo. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en lo que había perdido. Pensé en lo que había ganado. Mi voz. Mi libertad. Mi paz. Y entonces lo entendí con claridad. No todas las historias de amor terminan con alguien. Algunas terminan contigo volviendo a ti mismo. Y ese fue mi verdadero final feliz.